La pregunta sería, ¿por qué hablamos de que hoy es el día del Señor? No es la enseñanza del día de hoy, pero quiero hacer ese preámbulo antes de... Y es que nosotros, cuando celebramos el día domingo, estamos celebrando la victoria que hay en nuestras vidas. ¿En cuáles vidas? En aquellos que han decidido creer en el nombre de Jesús. Cuando nosotros nos reunimos el domingo, nos reunimos porque celebramos que Jesús, siendo en su condición de hombre, murió y al tercer día se levantó de entre los muertos, dejando a la muerte en vergüenza, venciendo a la muerte, mostrando que no hay nada más que tenga poder más alto que Él. Por eso usted y yo celebramos hoy, por eso usted y yo hoy nos congregamos. Y la palabra en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 hablan acerca de que el congregarse es tan importante que no hacerlo es pecar voluntariamente. Usted lo puede leer allí. Así que yo le animo a que usted persevere y luche por congregarse cada momento que usted tenga la oportunidad, cada domingo. Sé que algunos tienen dificultades por su labor, pero yo les pido que no pierdan el ánimo, que se esfuercen para que nunca pierdan la comunión con mi Señor. Y que por el contrario cada día perseveren más en la oración en sus casas, en la madrugada, doblegando su carne para que usted pueda encontrar la presencia de Dios. Nada sirve que usted tenga una buena intención si usted no busca la presencia de Dios. Y nada sirve que usted quiera o tan solamente añore si usted no busca la presencia de Dios. Porque Dios, al haberse levantado el día domingo, el primer día de la semana, y haber vencido a la muerte, dio por hecho una realidad de que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, y por eso mismo debemos luchar y correr la buena carrera para que su Santo Espíritu habite en nuestras vidas, habite en nuestro ser. Y esa es la presencia que usted y yo debemos añorar cada día. Y hoy, el día domingo, el día de dominio, el día de dominus, es el origen de la palabra, es que usted y yo mostremos el dominio, hablemos acerca de la soberanía de Dios sobre su pueblo. Alguna vez nosotros predicamos acerca de que usted y yo conocemos al Señor y que Él nos permite salir al desierto para poderlo ver a Él y para poder darle a Él la gloria. Por eso nos arrodillamos el día domingo delante del Padre. Por eso es tan importante el día domingo. El día domingo usted no se congrega porque... me decían a mí hace unos años, es que usted no falta el domingo porque no le dan permiso, ¿verdad? Ya su religión no le da permiso. No, no se trata de religión. Me decían, es que para buscar de Dios usted necesita estar dentro de 4 paredes. No, no se trata de eso. Se trata de que la palabra me enseña de que todos los que conocemos de Cristo venimos a ser uno solo en su nombre. Y que es necesario que usted y yo nos congreguemos el día domingo celebrando su victoria, por la cual usted y yo ahora podemos acceder a la presencia del Padre. Y ahora usted y yo podamos presentarnos delante de Él como uno solo. ¿Entiende, iglesia? Entienda que no es por religión, entienda que no es porque no le den permiso, entienda que no es porque iniciamos de 4 paredes. Porque si se tratara de las 4 paredes, podríamos hacer el culto en un potrero. Si se tratara de permiso, pues querría decir que usted estaba bajo el yugo de los hombres y no de Dios. Y la palabra dice que la iglesia debe ser edificada sobre la roca, no sobre la arena. Y cuando la palabra habla de arena o polvo, también se refiere a los hombres. Así que si usted edifica la casa de Dios o edifica su fe sobre los hombres, usted va a terminar deslizándose. Cuando venga el momento cuando venga el viento con ímpetu para tumbar todo, para derrumbar todo lo que usted ha edificado, todo lo que usted ha construido, pues va a terminar mal.
No se trata de permiso, se trata de que usted está edificado, de que usted está cimentado sobre la roca y nada lo puede mover. Y si se tratase de una costumbre, pues creo yo por un lado que sería malo, porque cuando las cosas se vuelven costumbre pierden valor, mientras que cuando usted lo hace viviéndolo, añorándolo, usted encuentra el valor y la vida. Así que espero que usted luche por no estar en ninguna de esas tres posiciones, sino que usted lo haga por amor a Cristo, usted lo haga por agradecimiento a Dios porque venció la muerte, y usted lo haga para congregarse con toda la iglesia. Amén. Okay, ahora sí el tema de hoy. Dígale al que está a su lado el tema de hoy, es reconozca a Jesús como su Señor. Es importante que usted le diga viéndole a los ojos, reconozca a Jesús como su Señor. ¿Saben por qué es importante? Porque, bueno, a veces cuando alguien viene solo es más difícil, ¿no? Porque pues decirle a los ojos a un desconocido no es muy fácil. Nosotros entendemos que a través de los ojos podemos ver las cosas de los hombres, ¿no? Por eso a veces nosotros escondemos la mirada, porque entendemos que a través de nuestra mirada las personas pueden ver lo que tenemos, lo que sentimos, lo que pensamos. En algunas oportunidades se ve eso, ¿verdad? Por eso a veces cuando usted mira a alguien a los ojos, aunque esquiva, ¿no? Por eso cuando el esposo y la esposa están discutiendo y están esperando que el uno le pida disculpas al otro, en ese momento que va a decir disculpas, mira hacia otro lado menos a la persona que va a pedir disculpas. Porque de alguna manera siente que no debería, entonces no quiere bajar la cabeza y decir disculpa. No, pero mírame a los ojos, no, ya te dije disculpa. Entonces los ojos hablan mucho. Cuando usted mira a los ojos y le dice, reconoce al Señor como reconozca a Jesús como su Señor, usted está hablando, está puntualizando, le está hablando. Es que cuando usted habla mirando a los ojos, como que está penetrando a lo más profundo de la persona. Yo quisiera poderlos ver a todos a los ojos, no para mirar qué tienen, sino para poderles respetar viendo a los ojos. Por eso durante la prédica me la paso haciendo barridos a todos, pues para que no se sientan que no les estoy hablando a ustedes. Pero en algún momento de nuestra vida es necesario que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Señor. Creo yo que algunos de los que están en este momento han reconocido a Jesús como su Señor. Y entonces, como lo han reconocido como su Señor, han rendido su vida delante de Él. Pero quiero que veamos una historia bien bonita, bien especial, y que usted entienda que no es necesario esperar a diciembre para leerla, ni a enero, mucho menos, sino que es la palabra de Dios que nos enseña. Así que leamos Mateo capítulo número 2. Mateo capítulo número 2, leamos todos, por favor. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén, de Judea en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos,
indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Habla esta porción de la palabra acerca de que venían unos magos o unos sabios de Oriente para adorar a Jesús. Y habla también acerca de que ellos venían buscándolo. Ellos entraron a Jerusalén buscando a Jesús. Ellos entraron a Jerusalén, y en Jerusalén toda la gente se alarmó. ¿Y por qué se alarmó? Versículo número 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pensemos por un momento, está Herodes, él es el rey de toda Judea, y Herodes es aquel soberano sobre esa tierra. Bueno, él no era totalmente soberano porque estaba bajo el mandato de Roma, estaba bajo el mandato del César, así que no era totalmente soberano, tan solamente era un encargado, pero aquí le llaman rey, porque la palabra rey también quiere decir aquella autoridad más alta, así que era la autoridad más alta que había puesto Roma allí en Judea. Y entonces el rey Herodes recibe a los sabios de Oriente, y aquellos le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Pues Herodes se turbó porque estaba diciendo: ¿cómo así hay otro rey diferente a mí? Y se turbó, y dice la escritura que juntamente con él se turbó toda Jerusalén. Imagínense los comentarios, comenzaron todos a decir que ¿dónde está el rey de Israel? Rey de los judíos, perdón. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y todos dijeron: pero luego el rey no es Herodes. Y si no es Herodes, pues tal vez se podría tratar del César, pero los sabios podrían haber viajado hasta Roma y saber que allá está el César, así que se refiere literalmente al rey de los judíos. Y entonces Herodes manda a llamar a todos los sabios, dice la escritura que manda a llamar a los principales y a los sacerdotes. De todos los sacerdotes que habían, mandaron a llamar a los principales. Y les preguntaron: ¿dónde había de nacer el Cristo? Herodes los llama y les dice: ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿Dónde dice la escritura que va a nacer el Cristo? ¿Dónde dice la palabra que va a nacer el Cristo? Y pues los principales le dicen: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque escuche bien lo que dice: porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo. Apacentará también significa regir. Que apacentará, que regirá mi pueblo. De ti, Belén, de lo más pequeño de Judá, dice, la más pequeña dentro de todos los príncipes. De ti, Judá, saldrá el príncipe, aquel que regirá tu pueblo.
Y entonces Herodes muestra solapadamente una actitud de tranquilidad y de respeto, y entonces le dice a los magos: bueno, vayan por favor y visiten a ese rey, y cuando sepan dónde está, por favor me indican para yo también irle a adorar. Y entonces dice la Escritura, versículo número 11, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes, rey de la provincia de Judea, les dice a ellos: vayan y adoren a ese rey y vengan y me avisan dónde está para yo también irle a adorar. Pero les está diciendo de manera solapada. Él realmente no quiere adorarlo, él está mirando cómo guardar su trono, que nadie más pueda venir a usurpar su trono. Pero lo que Herodes no sabe es que aquel rey de Judea, de los judíos, no era solamente de los judíos, que la profecía no se refería solamente a su pueblo Israel, sino que la profecía también estaba señalando a aquel que vendría a ser rey de todas las naciones. La Escritura también estaba mostrando que vendría aquel Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces Herodes está preparando su plan para matar al niño, y entonces, bueno, en este momento no sabemos si lo quería matar, pero por lo menos sí sabemos que quería saber de él. Y entonces dice que los reyes, avisados por el ángel, se van por otro camino y no le dicen nada al rey. Pues bien, Herodes se molesta, y se molesta bastante. Miren lo que ocurre, versículo 13. Mateo capítulo 2, versículo 13. Veamos. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Por qué? ¿Cuántos años parece que el rey de los judíos tenía cuando los magos llegaron? Parece que tenía 2 años. Dice la Escritura que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, según el tiempo que les había inquirido los magos al rey. O sea, según el tiempo que los magos le habían dicho al rey, más o menos tiene 2 años. Entonces se mandó a matar a todo eso. Imagínense las intenciones que realmente tenía Herodes con respecto a conocer al rey de los judíos. Pero podríamos pensar, bueno, Jesús era un niño y estos hombres eran magos. También la traducción de la palabra mago puede indicar que eran sabios. Y seguramente también ellos indagaban en la Escritura porque sabían acerca del rey de los judíos, y seguramente también indagaban acerca de las estrellas porque llegaron guiados por una estrella. Así que ellos llegaron allí a ese lugar, eran sabios, eran personas estudiadas, y se arrodillaron ante un niño. ¿Puede usted pensar que le pongan un niño delante suyo en un pesebre, en unas condiciones que no son de un rey, y que le digan a usted: ese es el Salvador del mundo? Claro que ellos no llegaron preguntando por el Salvador del mundo.
Ellos llegaron preguntando por el rey de los judíos. Pero ellos se arrodillaron ante él porque lo reconocieron como Señor. El simple hecho de que hubiesen llegado a preguntar ¿dónde está el rey de los judíos? Significa que lo habían reconocido como Señor. El simple hecho de que se arrodillaran para orar, orar significa arrodillarse, besar la mano del rey, eso significa orar. El simple hecho de que ellos se arrodillaran delante del niño Jesús quiere decir que lo reconocían como Señor. No les estoy enseñando que ustedes tienen que arrodillar delante del niño Jesús, sino les estoy contando lo que ellos hicieron delante de él. Dice el versículo número 6, ya conmigo por favor. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Belén era la parte más pequeña de Judá, tal vez la más olvidada, no sé, pero de allí fue que salió el que regirá el mundo. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. Y mire, nosotros a veces pensamos, bueno, para que usted lo sepa, de pronto yo no me equivoque, pregúntele a las personas que usted tiene más cercanas y dígale, ¿desde cuándo existe Jesús? Pero espere que le conteste, ¿no? Pregúntele y espere que le conteste, ¿desde cuándo existe Jesús? Conteste. No se preocupe que no lo estamos evaluando, simplemente conteste. Y no sé si en esa respuesta hubo, pero nosotros por la tradición que tenemos en esta cultura colombiana, pensamos que Jesús vino desde que nació en María. Entonces, ¿desde cuándo existe Jesús? Pues desde que lo tuvo María. Desde ahí existe Jesús. Es más, le podrían decir a usted, mire que la Biblia nunca antes habló de Jesús, sino hasta que nació de María. Y entonces nosotros diríamos, ay sí, no, tiene razón, y está soportado bíblicamente. Sí, desde antes nunca habló de Jesús, pero solamente a partir de María se habló de Jesús. Gracias, Jesús. Nunca antes se había escuchado el nombre de Jesús en la Escritura. Nunca antes. Nunca antes se había hablado acerca de Jesús. Pero toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Toda la Biblia nos muestra a Jesús. Toda la Biblia presenta la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible es Jesús. Así que vea conmigo por favor Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero leí hasta el 4. Está hablando del Verbo, pero ¿cómo saber que ese Verbo es Jesús? Versículo número 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora nos está diciendo que ese Verbo se hizo ¿qué? Carne. Y mira lo que dice nuevamente el versículo 1:
en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y cómo saber de quién habla? Claro, algunos que ya han leído la palabra dicen, pues Jesús, pero aquellos que escuchan por primera vez, ¿cómo saber de quién habla? Filipenses capítulo número 2, por favor. Acabamos de leer que el verbo era con Dios, que el verbo era Dios, ¿cierto? Y que el verbo estaba con Dios. Pero mire lo que dice Filipenses capítulo número 2. Versículo número 5. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en ¿qué? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién es el verbo? Jesús. Él, el verbo es Jesús, así que Él está desde antes. Volvamos a Juan capítulo número 1, por favor. Mire lo que dice la Escritura. Versículo 2, Juan capítulo 1, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó todo? Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Y si todo fue hecho por la palabra, pues la palabra es Señor y Rey de todo lo que hay, ¿cierto? Él tiene la autoridad de todo lo que hay. Él tiene la autoridad de todo lo que existe. Él creó. A veces me pongo a pensar en las personas que dicen que por qué Dios dice y por qué Dios manda. Pero les queda más fácil obedecer a los papás. Y entonces uno le preguntaría, bueno, ¿y usted por qué obedece a su papá? ¿Y usted por qué honra a su papá? Ah, pues porque es mi papá. ¿Y usted por qué honra y ama a su mamá? Pues porque es mi mamá. ¿Y qué significa padre? Cuando nos referimos a ellos como mis padres, significa origen. Bueno, y entonces ¿por qué nos causa tanta dificultad también honrar y obedecer a nuestro Padre que nos creó? Es más fácil obedecer a nuestros papás físicos porque precisamente son físicos, los podemos ver, pero a Dios, como no lo vemos, cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo entender que Él es Señor. Pero no Señor como Herodes, que era Señor bajo el yugo de Roma. Él era rey bajo el otro rey, que era el César, o emperador. Sino que Jesús es Señor soberano. Dice la Escritura, Señor de señores y Rey de reyes. Ese es el verbo que se hizo carne. Versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo procede de Él, todo fue hecho por Él, todo fue creado por la palabra. Todo fue creado por la palabra de Dios. Y esa palabra fue la que se rebajó, siendo Dios se rebajó y vino y tomó la forma de siervo y se hizo carne. Esa palabra fue la que vino. Pero ¿sabe qué pasó con esa palabra? Mire lo que dice el versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es más, mire lo que dice
desde el 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dice que todo fue hecho, todo Él lo formó. Él formó todo. Él, de su palabra, formó todo. Construyó, comenzó a armar todo. Y dice que cuando se rebajó vino a lo suyo, pero los suyos no le conocieron, no le recibieron, no lo amaron. No reconocieron que Él era el Señor, no reconocieron que Jesús era Rey. No lo reconocieron como Rey. Incluso se enseñorearon de Él. Leamos por favor Mateo capítulo 21. Versículo 33. Lea conmigo, por favor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué está hablando? Hubo una viña, ¿cierto? Y edificó allí, y luego puso unos labradores y la arrendó. Entienda bien la palabra arrendó. Arrendó significa que usted tiene una propiedad y usted pone allí a alguien y espera recibir algo de ese alguien. Eso es arrendar. ¿Sí? Como por ejemplo cuando el joven ya cumple los 18 y los papás le dicen: bueno hijo, ahora necesito que por favor tú me ayudes con el diario, y pues no sé, de alguna manera lo que le están diciendo es ese cuartico, esa ropita, esa comidita, este techo, por favor, ¿cierto? Bueno, pero pongamos un ejemplo que no sea tan quisquilloso entre padres e hijos, ¿cierto? Es como usted tener un espacio en su casa y usted tiene un cuarto y usted dice a alguien: claro, puede ir ahí, sí, claro, entre y viva ahí. Pero usted espera que eso, usted recibir algo de él. Eso se llama arriendo. ¿Bueno? Si usted espera algo, eso se llama arriendo. ¿Sí? Y mire lo que dice: que el dueño se fue lejos. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿el tiempo de qué? El tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. ¿Por qué envió a su hijo? Porque dijo: tendrán respeto de mi hijo. Y mire lo que sucedió. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿A quién mataron? ¿Por qué lo mataron? Porque era el heredero. Imagínense, malo es eso, ¿cierto? Imagínense que usted mande a cobrar el arriendo. Bueno, vayan por el arriendo y manda al primer cobrador, un siervo. Y los labradores allí apenas lo ven, dicen que a uno mataron, a otro apedrearon, a otro lo golpearon. Y usted dice: no, de mi hijo van a tener respeto porque pues él es el heredero, él es el señor de todo esto. Y entonces usted envía a su hijo, y cuando su hijo llega allí,
lo matan también. ¿Por qué? Porque dicen, matémosle que este es el heredero. Y mira lo que pregunta el Señor Jesús. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tierra. Es más fácil entender con la parábola, ¿no? Bueno, ¿y usted qué haría si matan a su hijo, a aquellos a quienes usted le arrendó su casa? ¿Usted qué haría? Usted, la persona de la situación, ¿usted qué haría? Por favor, levante la mano los que llegarían a él y dirían, no, tranquilos, quédense con la casa. Pero le dan. Ninguno, ¿cierto? Pero, y esa es nuestra justicia, y eso es lo que nosotros, ay no, eso sería lo correcto. Pero cuando pensamos en Dios como Señor, no, tan malo Dios. ¿Por qué va a hacer eso? Ahí sí cuesta, ¿cierto? Porque a veces nos cuesta trabajo pensar que nosotros somos aquellos labradores que mataron a su hijo. Pero no estoy diciendo, simplemente estoy diciendo que nos costaría reconocer eso. Pero ya vamos a ver qué ocurrió más. Entonces ellos dijeron, no, pues Dios sin misericordia castigaría, ¿cierto? Destruiría sin misericordia y arrendaría su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Quién es el Hijo dueño de toda esa heredad? Jesús, ¿verdad? ¿Y quiénes son los labradores malvados? Son todos aquellos que recibieron la herencia y no la utilizaron para hacer el fruto. Mire lo que dice el versículo número 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Bueno, la parábola literalmente está hablando de Israel, de que Dios le dio la palabra a Israel para que guardasen la palabra mientras venía el Mesías, pero ellos no la guardaron, al contrario, se enseñorearon de ellas, crearon leyes de hombres, y cuando vino el Hijo de Dios, lo mataron. Mira el versículo 45 lo que dice: y oyendo sus palabras los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Tremendo, ¿no? Ellos escucharon la palabra de Jesús y en vez de decir, oiga, venga, pensemos en qué es lo que estamos haciendo, lo que pensaron fue, vamos a echarle mano para matarlo. No quisieron reconocerlo como Señor. Mateo capítulo número 13, versículo 24, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega
yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora trasladémonos a otra situación. Usted tiene su finca y su finca da trigo y usted tiene todo el cultivo. Entonces usted dice, bueno, llegó septiembre, vamos a cultivar el trigo. Entonces usted va y coge la tierra y siembra el trigo y se acuesta a dormir. Y al cabo de unos días llegan los siervos de la finca y le dicen, lo llaman acá a la ciudad, ¿no? Y le dicen, a ver quién tiene cara de potentado aquí para ponerlo de ejemplo. Ok, entonces, buenos días, señora Rosalba, ¿cómo me le va? Señora Rosalba, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos entendido que usted sembró trigo y pues estamos dándonos cuenta que está saliendo cizaña. ¿Qué hacemos? ¿La cortamos? Entonces Rosalba, un momento de silencio, dice, no la corten porque el trigo y la cizaña son muy parecidos. No hay sea que usted al quitar la cizaña quite también el trigo. Más bien esperemos, porque aunque se parecen, la diferencia es que el trigo da fruto y la cizaña no da fruto. Así que la única manera de reconocerlo es que cuando yo vuelva a la finca, cuando ya haya pasado, llegue el tiempo de la siega, el tiempo de cosechar todo eso, lo que tenga fruto lo recogeremos y en eso nos gozaremos, pero el resto lo recogeremos, lo envolveremos y lo quemaremos. Y el siervo dice, ok, señora Rosalba, muchas gracias, esperamos volver a ver dentro de cuando ya todo el cultivo esté listo. Entonces, pero el Señor Jesús no se quedó tranquilo con eso y les explicó la parábola y nos la explica a nosotros. Versículo número 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que sembró la buena semilla? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús, el Hijo de Dios. Luego aprenderemos por qué habla del Hijo del Hombre y en otro caso el Hijo de Dios. Él fue y sembró allí. Y el versículo 38 dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Otra vez para que recuerden quién es la semilla. ¿Quién es la semilla? Los hijos del reino. Miren, cuando Dios creó todo esto, Él hizo al hombre bueno. Él lo hizo bueno. Él lo hizo con un corazón y unos ojos y un sentir dado para que viera la voluntad de Dios. Él le dio espíritu y le dio mandato para que viviera en él. Adán era hijo de Dios. Cuando Dios creó a Adán, era su hijo. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, puso a su hijo allí, a Adán. Le dio espíritu. Pero mire lo que sucede. Y la cizaña son los hijos del mal. Pero recuerda que antes había sembrado solamente los hijos del reino, los hijos de Dios. Pero ahora dice que la cizaña son los hijos del malo. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿De cuál siglo? 2000 al 2100. En el 2100 saca no, porque esta palabra fue hace aproximadamente 2000 años, o sea que ya se lo ha acabado. No, cuando habla del siglo es del siglo, habla de este tiempo, cuando el Señor no ha venido. Y el siglo venidero es el cielo de los cielos. Ese es el siglo venidero. Por eso dice en algunas partes de la Biblia, Él es rey por los siglos de los siglos. O por siglo en siglo. Él es rey de todo.
Señor de todo. Y dice el versículo número 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Pero ¿acaso Satanás tiene poder para crear? Porque dice que sembró la cizaña y dice que el trigo eran los hijos del hombre, los hijos de Dios, los hijos del reino. Pero ¿acaso ¿acaso Satanás tiene poder para crear y decir, estos son mis hijos, y los creó y ¡pac!, los puso allá o acá, mejor, en la tierra? No. ¿Qué fue lo que él hizo? Engañó al hombre. ¿Para qué? Para que quedase sujeto a él. Triste, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Son los hijos de qué? Del reino. Mire, estamos hablando de que hay que reconocer a Jesús como ¿qué? Como Señor. Ahora nos está hablando, ya hablamos un poco acerca de que Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes. Pero ahora está hablando de que el hombre fue puesto aquí en la tierra. Pero mire lo que dice: la buena semilla son los hijos del reino. Si usted cree en Jesús, usted y yo somos hijos de qué? Del reino. O sea que usted y yo pertenecemos al mismo reino del Hijo de Dios. Pero acompáñenme a Ezequiel, por favor. La pregunta sería: ay, Satanás venció en el huerto y engañó al hombre. Bien, Ezequiel capítulo 28, por favor. Es bueno recordar que el pecado no comenzó en el huerto del Edén. ¿Dónde comenzó el pecado? En los cielos. El pecado no comenzó en el huerto del Edén. Pues el pecado del hombre sí, pero el pecado como tal comenzó en los cielos cuando Satanás se rebeló contra Dios. Cuando Satanás dijo: no, yo no me quiero sujetar a tu mandato, yo no quiero guardar ese lugar que tú me diste. Y dice que quiso ser igual a Dios. Ese es el pecado satánico, querer ser igual a Dios. Y nosotros a veces como hombres también queremos ser igual a Dios, pero no quiero profundizar en ello, ese será el tema de otra predicación, de otra enseñanza. Ezequiel capítulo 28, versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraron. Está hablando de Satanás cuando él fue sacado del cielo, cuando él fue arrojado del cielo. Juan capítulo número 12. Juan capítulo número 12, versículo 31.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, Dios lo expulsó ¿a dónde? A la tierra. Él está encerrado en este universo. Algunos piensan que está en el corazón de la tierra, en la profundidad de la tierra. Y Él se está moviendo en este lugar. Y veamos ahora segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. Versículo número 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Por qué leímos estos pasajes? Satanás pecó en el cielo y él fue arrojado a la tierra. Adán estaba en el huerto, desobedeció la palabra porque Satanás lo tentó a él, y él desobedeció la palabra y pecó. Por lo tanto, como Satanás lo venció, ahora el hombre, a partir de Adán, viene a ser esclavo de Satanás. Mire, repita ese pasaje de segunda de Pedro. Es lo que dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Quién venció al hombre en el huerto? Satanás. Así que el hombre viene a ser esclavo de Satanás. Escuche bien, Satanás no venció a Dios. Satanás venció fue al hombre. El hombre tenía la palabra para permanecer, pero Satanás venció al hombre. Por lo tanto vino a ser esclavo de Satanás. Así que nosotros, mire, toda persona que no ha creído en Jesús está bajo la esclavitud de Satanás. Es esclavo de Satanás. Así no conozca a Satanás, no importa, es esclavo de él. ¿Por qué? Satanás es el padre del pecado y toda persona vive bajo pecado. Juan capítulo 8. Versículo 31, mire lo que dice. Jesús está hablando con los judíos y mire lo que ocurre. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces estaban todos los judíos allí escuchando a Jesús y Jesús les dice: ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. La palabra de Dios es verdad. Y les dice: y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y entonces los judíos les dicen: ¡ay! ¿Cómo así que nos harán libres? ¿Acaso nosotros somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos. Versículo 33 les dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire lo que dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira, hay personas que dicen que son libres, pero no entienden que son esclavos de Satanás. No hay quien sea libre. Usted y yo fuimos creados. No hay quien sea libre.
Y las personas ignoran que están bajo el yugo de Satanás. A veces los hombres, cuando están en situaciones difíciles, entienden que están bajo un yugo, pero no conocen a través de la palabra que es bajo Satanás. Por eso hay personas que a veces, bueno, ir a los casos extremos, ¿no? Aunque tal vez usted le diga, ay, yo nunca he vivido eso. Entonces diga, sufro de depresión y yo quisiera dejar esa depresión. A veces sufro de soledad y yo no quisiera tener más soledad. No entiende que está siendo esclavo de Satanás, porque Dios no trajo eso al hombre. Dios no creó al hombre para eso. Todo el momento me siento triste, todo el momento me siento frustrado, todo el momento siento que el mundo no fue hecho para mí. Siento que todo lo que quiero hacer se acaba, se cae y no sirve para nada. Y se sienten amarrados, se sienten subyugados. Es más, llegan a pensar que su vida no sirve para nada y que todo lo que han vivido ha sido en vano. Eso es porque no son libres. Eso es porque han entendido, aunque tienen el velo, de que dar la vida por este mundo no trae la satisfacción. Porque este mundo es efímero y lo que fue hoy dejará de ser mañana. Y por eso viene la frustración de los hombres, porque no entienden que están bajo el yugo de Satanás, que pecan sin quererlo. Yo he visto personas que dicen, yo quiero servirle a Dios, yo quiero amarlo, pero hay algo dentro de mí que no me permite servirle, que no me permite amarlo, que me aleja de Él. Está siendo influenciado por Satanás. Satanás es el que está llevando la vida en este mundo. Mire, lea conmigo, por favor, Romanos, capítulo 3, versículo 23. El hombre fue creado para que le hace juntamente con Jesús allá en el reino. Pero el Hijo de Dios es quien será, fue y nunca y es el Rey de Reyes. Así que usted y yo fuimos creados para ser herederos de ese reino. Usted y yo fuimos creados para ser herederos de ese reino. Pero por cuanto pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos alejados, fuimos sacados de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado fuimos apartados de ese reino. Ya no somos dignos de entrar a ese reino. Es que mire, por favor, los hombres y las mujeres que pisamos esta tierra debemos entender que Dios no nos creó para que habitásemos para siempre en esta tierra. Esto es algo efímero. Esto un día se acabará. Los mismos científicos dicen que la tierra tiene a envejecer. Los más pesimistas dicen el hombre acabará con el hombre. Pero la palabra dice que esto se acabará. Todo esto se acabará. Inclusive dice que el universo será envuelto en un pergamino. Todo esto se acabará. Entonces entienda, por favor, comprenda que el plan de Dios fue que usted y yo fuésemos herederos de un reino que es precioso, que es celestial, que tiene paz, que tiene gozo. Ayer hablaba con alguien de la iglesia que me decía que estaba padeciendo algo y le decía, bueno, ten gozo que cuando el Señor venga por nosotros, allá ya no padecerás de eso. Allá ya estarás. Este mundo es temporal, pero en este mundo temporal Satanás ha aprovechado para apartarnos de Dios. ¿Y cuál es la importancia de reconocer a Jesús como Señor? Si se supone que ya estoy perdido, ¿por qué yo debería reconocer a Jesús como Señor? Claro, la palabra dice que como Señor y Salvador. Yo tengo claro que usted ya piensa en Él como Salvador. Pero ¿por qué como Señor? ¿Por qué ver a Jesús a los ojos y decirle, tú eres mi Señor? ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad
necesidad de ello. Acabamos de entender que el hombre, aunque no entiende, se arrodilla ante Satanás. Porque hace los deseos de Satanás. Miren que los mismos judíos, ¿ante quién? ¿A quién adoraban los judíos? Al Dios que habla la Biblia en el Antiguo Testamento. Ellos adoraban a Jehová. Ellos tenían un templo en el cual adoraban. Pero ¿qué les dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Así que usted y yo, así digamos Jesús, es posible que usted y yo no estemos arrodillados ante él, sino que estemos arrodillados ante Satanás, porque los deseos de él son los que queremos hacer. Aunque hemos escuchado el nombre de Jesús, aunque hemos leído su palabra, aunque hemos hablado de él, pero tal vez no nos hemos arrodillado ante él. Y cuando usted se arrodilla ante Jesús, usted respeta el tiempo en el cual es de él. Cuando usted se arrodilla ante Jesús, usted le da la autoridad a la palabra para que viva en usted. Cuando usted se arrodilla ante Jesús, entiende que él vino a dar también para que usted tuviera vida. Entiende que él le tiene una heredad a usted en los cielos, porque dijo: os conviene que yo me vaya, no solamente por el Consolador, sino porque os prepararé morada en el reino. Es arrodillarnos ante él como Señor y darle a él toda la gloria y toda la honra, porque entendemos que él nos creó y nos hizo con un plan y un propósito bendito. Un plan y un propósito que nos es superior a cualquier cosa y cualquier plan que nos puedan ofrecer en esta tierra. Yo a veces me pregunto si toda la iglesia viene a rendir el culto al Señor como Señor, o si solamente venimos como religiosos. A veces me pregunto si usted, cuando se levanta, va a venir a rendir el culto y dice: es que voy a rendir el culto a mi Señor y Dios, voy a congregarme con su cuerpo, voy a darle lo mejor a él. Y créame, también me pregunto y me examino a mí mismo y digo: Señor, ¿hoy voy preparado para rendirte el culto, o simplemente estoy cumpliendo con el deber que tú me encomendaste? Porque si es simplemente por cumplir el deber, estoy haciendo mal. Y entonces me esfuerzo por encontrar esa comunión con él mientras estoy dando la palabra, o mientras la recibo cuando llega ese momento. No quisiera cuestionar, pero a veces me pregunto si nosotros entendemos que si él es el Señor, yo le doy lo mejor a él y no le doy las obras. Y dejo de estarle pidiendo tanto y comienzo a decirle: Señor, yo quiero ser usado por ti, yo quiero ser ese siervo bueno y fiel que tú encuentres cuando regreses. Yo quiero ser ese siervo, Señor, que en el momento del culto está ahí a primera hora para servirte. No llegar a cualquier hora. Yo quiero ser ese siervo que busca la palabra para aprender de ti, Señor, tener esos oídos para escucharte, Señor, porque de él emana la vida. Pero a veces, conociendo y habiendo escuchado de Dios, actuamos como los que no lo conocen y no lo han escuchado. Y nos encerramos en nuestro raciocinio pensando que de nosotros mismos mana la vida. Y a veces me parece asombroso ver cómo el hombre, siendo tan ciego, se excusa en sus propios pensamientos para no encontrar que Dios es su vida, que Él es Señor de señores y que Él es Rey de reyes. Y que la única manera de salir del dominio de Satanás es aceptando al Señor Jesús como Rey de reyes. Porque la palabra es sencilla. Él dijo: el que no es conmigo, es contra mí.
Jesús venció al diablo, ¿sabía? Sí. Y Él, siendo Señor y soberano, lo venció de la manera más humilde. ¿Usted qué cree que Dios podría haber hecho para haber vencido al diablo? Dios podría haberse rebajado también en estatura, no de siervo, como la más baja que es la del hombre, sino de ángel, y haberse parado enfrente a Satanás y haber dicho, bueno, ahora sí vamos a ver quién es. Y haberle dado una golpiza tremenda a Satanás. Y como en las películas, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y ojalá tuviera colita como lo pintan en las caricaturas para azotarlo con más fuerza. Y decirle de castigo se la cortamos. Pero no. El sí todopoderoso lo venció de la manera, con lo más débil de él, lo venció. Con lo más débil. Mire, Filipenses capítulo 2, por favor. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cómo venció a Satanás? En la cruz. Con lo más débil, haciéndose humilde. Se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo y se hizo humilde para vencer al diablo. Mire Colosenses capítulo número 2. Ahí adelante, por favor. Colosenses capítulo número 2, versículo 8 al 14. Mire lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? ¿Qué habita? Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué opina de eso, iglesia? Jesús, siendo el Señor de señores, Jesús siendo el Señor de señores, y después de que usted y yo nos apartamos de Él, podría habernos destruido, haber dicho, ya no más hombres. Se acabó. Pero Él aprovechó el momento en el cual tuvo para vencer a Satanás, y lo venció de la manera más humilde, haciéndose hombre, sabiendo que los ángeles son mayores a nosotros en fuerza, sabiendo que son mayores a nosotros en que no envejecen, porque hizo a los ángeles un poco superior a los hombres.
Pero Él no se igualó como ángel, sino que se rebajó a la estatura de hombre para vencer a Satanás. Y en medio de que venció a Satanás, le quitó la autoridad sobre los hombres y le dijo: Satanás, yo te venzo en la cruz del Calvario y te despojo de toda autoridad, y toda acta que había en contra de los hombres, yo la pago. Yo pago por ellos. Y dice que los despojó públicamente. ¿De qué los despojó? De la autoridad que habían tenido sobre los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre se dejó vencer por Satanás. Y por gracia ahora somos salvos. Pero ¿quiénes reciben esa salvación? ¿Quiénes pueden conocer a Jesús como el Cristo, como el Salvador? Todos aquellos que se arrodillen y lo conozcan a Él como Señor. Amén. ¿Entiende por qué usted debe reconocerlo a Él como Señor? Mire que los sabios de Oriente vinieron y se arrodillaron delante de Él para adorarle. ¿Cuánto más nosotros, que ya lo vimos levantarse en medio de los muertos, vamos a arrodillarnos delante de Él para adorarle? Que nosotros le demos a Él en primer lugar como Señor de señores. Porque el reino también es para usted y para mí. ¿Sabía eso? Lea conmigo por favor Mateo capítulo 25. Versículo 34. Dice la palabra: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que está preparado para los benditos del Padre? El reino. Si usted es el bendito del Padre, si usted ha reconocido a Jesús como su Señor, para usted está hecho el reino. Qué buena noticia, ¿no le parece? Claro, dice la palabra que habrán algunos que les parece esto como tan ridícula, esa idea de que vamos a tener un reino, y eso suena como un cuento de hadas, ¿no? Esto suena como algo de que sí, cómo no, sigan soñando que después va a tener un reino. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Poncio cuando le dijo: ¿tú eres rey de los judíos? Una de las cosas que le dijo fue: tú lo has dicho. Otra de las cosas que le dijo fue: para esto he nacido. Y otra de las cosas que le dijo fue: mi reino no es de este mundo. Y para nosotros es más bonito vivir la fe con lo material, ¿no? Ay, Dios está conmigo. Gracias, Señor, por ese computador tan bonito que me regalaste. Dios fue tan bueno, no tenía para el Transmilenio y me encontré a 2.000 pesos recordados. Y entonces Dios sí existe. Lo llaman que no lo llamaba hace tiempo y apenas le contesta y dice: uy, Dios existe y hace milagros. Y de esa manera pues, materializamos a Dios cuando es la manera más vil. Pero Dios es más que todo esto que vivimos. Y créanme, todos aquellos que entienden lo que hay en el reino de los cielos están dispuestos a heredar esa tierra. Están dispuestos a no dejárselo arrebatar. ¿Saben qué dijo el Señor Jesús? Desde Juan, el reino de los cielos sufre violencia, porque el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Porque Satanás quiere sacarlo a usted de allá. Por eso usted tiene que ser violento, agresivo, porque Satanás no va a dudar en hacerlo caer. ¿Sabe? Aún durante el culto hace que usted pierda la bendición. Y una de esas es usted dormitando. Y cuando sale le dicen: ¿cómo estuvo la palabra? Casi no entendí. Otros
reciben la bendición porque se distraen con las demás cosas, o con los niños, o con el vecino. De esa manera tan sencilla es que Satanás no necesita entrar aquí en medio en forma de un hombre desnudo y decir ¡guau! Y todos, no. De esa manera tan sencilla hace que usted pierda la bendición. ¿Sabe cómo más hace? Distrae su mente para que usted piense en otras cosas. Entonces a los que están estudiando comienzan, a los del colegio y comienzan, ay Dios mío, yo di en 8 días, en este momento estaré contestando el IFES, que me vaya bien, en vez de estar pensando en la palabra de hoy. ¿Usted qué sabe si yo en 8 tendrá bien? A los que tienen reunión más tarde con la familia, ay, el almuerzo, no hacer el mercado, ay, los afanes de este mundo me apartan, como espinos tapan la palabra de Dios. Ay, la función de la película es a las 12, ojalá pase usted más temprano para que alcance a llegar y alcance a comprar las palomitas. Ay, el afán de este mundo. O con su arma más antigua. Dice Efesios capítulo número 6 que tengamos el escudo de la fe con el cual apaguemos los dardos del enemigo, que son la incredulidad. Entonces estamos aprendiendo que Jesús es el Señor y el enemigo comienza a lanzar los dardos. Sí, sigan esa mentira, ¿verdad? Lo que pasa es que Jesús es una idea que hace unos antiguos hombres muy pilos crearon para tener el dominio del pueblo. No me gusta esa frase porque es muy necia, pero más de uno me gustaría muchas veces decir, bueno, ok, eso es lo que quiere creer, ok, créalo. Al final de los tiempos nos veremos las caras. Y si no nos las vemos es porque usted va por un camino y yo me fui por el otro. Porque cuando está experimentado el reino espiritual, usted entiende que lo espiritual es real. Mire lo que dice, estábamos leyendo el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, le haré el reino preparado para vosotros. ¿Preparado para quiénes? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, desde que Dios creó todo, está preparado el reino de los cielos para que usted y yo lo heredemos. Tan solo es que Satanás nos engañó y nosotros caímos. Pero sabe que también hay una cosa preparada para Satanás. Versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, estos son el otro grupo, ¿no? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué fue preparado para Satanás y sus ángeles? Fuego del infierno. ¿Y quiénes se irán con él? Pues todos sus servidores también. Todos los hombres y las mujeres que han dicho, no Jesús, yo no quiero creer en ti, yo quiero seguir en lo que estoy. Ok, no hay lío. Entonces, como tu Señor se va para ese laguito, pues tú también te vas para ese laguito. Pero el que quiera hacer de mi reino, él tendrá por herencia el reino de los cielos. Amén. Para usted está el reino de los cielos. Entienda que Jesús no le está prometiendo, hermano, esto se le va a llenar. Hermano, apenas llegue a la casa, los recibos rosados se le van a volver en un sellito cancelado. La dueña de la casa o el dueño de la casa le va a decir, la escritura está en nombre suyo. Y después de decirle eso, vamos a recoger el la ofrenda. Entienda que lo que Jesús prometió no es de este mundo. Es algo que está después de la muerte o después de que Él venga, porque tal vez usted no muera, sino que usted lo vea venir. Dios mío, esperemos que nos agarre confesados.
digan, oh Señor, yo quiero servir. No, no tiene pueblo de sombra. Como lo pintan los intelectuales, ¿no? Es que yo no creo en Jesús porque esa mentira que armaron es para tener el dominio de los hombres, y ese Dios es muy perverso porque tan fácil como que el que no crea en Él es el que se va a condenar. Ay, hombre, no sea tan necio que Él no vino a condenar, y no va a salvar, que el hombre ya está condenado. Sí, pero por eso, Él fue el que quiso que los hombres se condenaran. No, mire, entienda que Él dijo que era el que iba a condenar, fue el que se rebeló voluntariamente contra Él. Pero por cuanto los hombres se dejaron engañar, pues también proveyó la sangre para que fuesen salvos. Pero bueno, si usted quiere seguir en ese intelecto, pues siga así. Hay caminos que al hombre le parecen vida, su fin es muerte. Y quiero terminar con esto. Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 10. Miren, por favor, reciba esta palabra para su vida y créala. Si aquí hay alguno que no cree en el Señor, le invito a que crea en Él. Le invito a que lo reconozca como su Señor y su Salvador. Si alguno de aquí no cree en la palabra, yo le invito solamente a una cosa: léala y permita que la palabra obre en usted. Léala con humildad, límpiese, así como dicen, con mente abierta. Lea la palabra para que usted pueda ver cómo Dios obra. Amén. La palabra es indubitable, créame que la palabra no tiene refutación. Lo que pasa es que cuando no conocemos, pues la refutamos desde la ignorancia. Entonces, Él es Señor y nos dejó la palabra para que le encontráramos a Él. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera ahorita? Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el cual nos tenía en su muerte. Por eso Jesús dice, por eso la palabra dice en el versículo 1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿La corriente de este mundo cuál es? Claro, usted puede hablar de ciencias y religiones y todo eso, pero todo eso va encaminado a lo mismo, a que el hombre se pierda. Es la misma corriente, lo que pasa es que existe hamburguesa de carne, de pescado, de pollo, lo mismo. Todas esas corrientes tienen diferentes sabores, pero van para el mismo lado, van por el mismo río. Todos esos riachuelos van al mismo río, van a desembocar en la muerte. Pero solo hay un camino que da la vida, y es Jesús. El Señor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Levante la mano aquel que nació ya siendo salvo. ¿Alguno nació siendo salvo? En otros tiempos anduvimos en los deseos de nuestra carne. Y de los pensamientos, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Cristo lo creó a usted. Cristo, cuando lo creó a usted, también preparó el reino de los cielos para que usted, juntamente con Cristo, fuera heredero y coheredero con Él. Pero vino Satanás y nos engañó, hizo que muriéramos y quedáramos bajo el dominio de Él. Y Él vino a ser rey o príncipe, dice la Escritura, de toda la humanidad. Y Dios, en su abundante misericordia, hizo que la palabra se hiciera carne y mediante la muerte en la cruz nos proveyera la gracia para que ahora todo aquel que crea y reciba al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, venga a ser ahora de su reino y recupere lo que había perdido y se salve. Así que si usted quiere ser heredero del reino de los cielos, viva y reconozca al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y salga y predíquele a la gente, por favor, que están bajo el dominio de Satanás. Y enséñeles que ese dominio se traduce en una cosa, que su espíritu está muerto. Y que fuera de Cristo no hay más salvación. Y que usted le invita a que haga parte del reino de Dios.